Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu lema por el cual vives? ¿Un día a la vez? ¿O será progreso, no perfección? ¿O tu dolor hoy será tu fortaleza mañana? ¿O haz todo el bien que puedas? En el pasaje antes de la que vamos a leer, los saduceos se plantan una situación capciosa al Señor y Cristo responde diciendo: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. La multitud se quedó atónita admirando su doctrina, pero viene otra pregunta que le hacen y de ahí podemos encontrar el mandato por el cual vivir, el mandato por el cual vivir. Lo encontramos en Mateo 22, los versículos 34 al 40. Mateo 22, del 34 al 40. Y dice así: Entonces los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para probarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De cierto, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. La pregunta lo encontramos en los versículos 34 al 36. Los fariseos, los separados, los íntimamente relacionados con los escribas, los líderes religiosos de los judíos, los legalistas y los saduceos, grandes rivales de los fariseos, fueron los saduceos, partido político de los sacerdotes judíos aristócratas. Llegaron a ser los líderes del movimiento helenista. Se atenían a la ley escrita, negaban la resurrección en cuerpo y eran más liberales. Pero fíjense, de común acuerdo, se juntaron en regocijo porque sus grandes rivales habían sido silenciados y también para tratar de poner a Jesús en aprietos para atraparlo. Juntaron sus fuerzas. Entonces un intérprete de la ley, uno entendido, diestro y experto en la ley de Moisés, le pregunta para probarle, para conocer cuál es su conocimiento de la ley. Y le pregunta cuál es el gran mandamiento de la ley. El mandamiento más importante. Algunos pensaban que era la ley en referencia al sacrificio, otros en referencia a la circuncisión y otros en referencia a purificación y lavar de manos. El ejemplo que quiero dar aquí son preguntas con trampas o preguntas capciosas. Por ejemplo, esta que vimos, pero ¿cuál era el primer nombre del rey Jorge VI? Y uno pensaría, pues es Jorge, no, es Alberto. ¿O a qué animal se deben las Islas Canarias? Y uno no pensaría que sería Islas de los Perros, o el animal sería el perro. La aplicación es esta: las preguntas capciosas en juegos y en bromas es una cosa, pero en lo espiritual te puede llevar a una oscuridad en donde no quieres ir. No tientes a Dios al poner en duda tu confianza en Él.
Ellos estaban tentando al Señor Jesucristo y nosotros no necesitamos ir al Señor en duda, sino en confianza de que Él puede resolver nuestras dudas. La respuesta, el primer mandato, los versículos 37 y 38. Amarás al Señor tu Dios. Amar a Dios con todas tus facultades y poderes, con todo tu corazón, como creador, el que nos preserva, como proveedor y juez, nos manda a entregar el afecto de nuestro corazón, de amarlo primero y un amor más fuerte en comparación con el amor hacia otro ser humano, la totalidad del interior de la persona. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda nuestra vida, dispuestos a dar nuestra vida por Él, amarlo más que nuestra vida misma, y con toda tu mente, amarlo en nuestro intelecto, someter nuestro intelecto a la voluntad, a su voluntad, someter nuestras facultades a sus enseñanzas y ser guiados por Él. Todas sus fuerzas, el gran superlativo del compromiso, la entrega. 1 Corintios 14:15 nos dice: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Este es el gran y primer mandamiento. Primero, no en el orden de tiempo, sino en importancia. Más grande en dignidad, más grande en excelencia, más grande en su entendimiento y más grande en su duración. El ejemplo que puedo dar aquí es el célebre naturalista Audubon. Escribió sobre las costumbres de las palomas del campo esto: tan concentradas estaba toda mi alma y mi espíritu en este trabajo que me pareció, mientras lo escribía, estar en los bosques de América, entre las palomas, y mis oídos percibían el sonido del movimiento de sus alas. Spurgeon comenta sobre esto de esta manera: todos hablaríamos, escribiríamos y predicaríamos para nuestro Señor Jesús con mayor poder si nuestro amor fuese una pasión tan dominante que hiciera que las realidades de la eternidad ocuparan el lugar principal en nuestro pensamiento. La aplicación a nuestra vida en esta semana y a tu vida la quiero hacer con preguntas. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amas al Señor? ¿Cuánto amas a Jesucristo? ¿Lo amas más que estos? ¿Lo amas como un hermano? ¿Lo amas como quien debe de ser amado, con el amor superlativo de amarlo más que cualquier otra cosa? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero el segundo mandato se encuentra en los versículos 39 y 40. El segundo es semejante, se parece en importancia, dignidad, pureza y utilidad. Ahora fíjese, no le hicieron esa pregunta de cuál era el segundo, nada más preguntó cuál era el principal. Pero Cristo quería poner al corriente la sustancia de toda la ley. Amarás a tu prójimo.
El amor a nuestro prójimo surge de nuestro amor a Dios. No dañar al prójimo en su persona, no dañar al prójimo en su propiedad, no dañar al prójimo en su carácter. No ser egoístas sino buscar hacerle bien. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no has visto? Si perjudicas, si lastimas, si condenas al prójimo, que sí puedes ver. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tratarlo como quisiéramos que nos trataran. En Mateo 7:12, el Señor Jesucristo viene a decirles a los que le estaban oyendo en esa ocasión: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Y viene en este pasaje de Mateo 22:39 y el versículo 40, de estos dos mandamientos, el amor a Dios y al prójimo, vislumbra toda la devoción. Depende toda la ley y los profetas. La sustancia de la ley de Moisés y lo que los profetas han dicho. La enseñanza de Moisés y los profetas se pueden resumir, se pueden sintetizar, se puede condensar en estos dos mandamientos. Todas las enseñanzas de Moisés y los profetas se pueden sintetizar en estos dos mandamientos. Todas las enseñanzas de Moisés y los profetas se pueden condensar en estos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y amarás y con todas tus fuerzas, y amarás al Señor, a tu prójimo como a ti mismo. El ejemplo aquí del segundo mandato: nos quedamos asombrados del mar, nos quedamos asombrados de las lluvias torrenciales, de las tormentas, nos quedamos asombrados de las montañas majestuosas, nos quedamos asombrados de la puesta del sol, pero pasamos junto a un ser humano sin fijarnos en ella, aun cuando esa persona es la creación magnífica de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo habló de esto de amar a tu prójimo, un hombre le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Y él usa entonces el ejemplo del buen samaritano. Había un hombre que iba en camino y unos asaltantes lo asaltaron y lo dejaron como muerto. Y entonces pasó uno de los sacerdotes y lo vio y pasó por largo. Y luego también pasó otro, un levita, y lo vio y pasó por largo. Pero luego pasó un hombre samaritano que no era ni judío, y vio a ese hombre y se acercó y le limpió las heridas, lo puso sobre su animal que llevaba y lo lleva a la siguiente aldea, y le dice, cuando lo lleva al hotelero, que cuide de él, que cuando él regresa, él pagará todo lo necesario. Y luego Jesús pregunta: ¿y cuál de estos es el que actuó como prójimo? Y la respuesta sin duda era el último. El segundo mandato es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La aplicación
es el amar al prójimo en esta semana, es ponerle atención a una persona. Que en esta semana le pongas atención a tu prójimo. Que te fijes a tu alrededor y veas esa persona que está necesitada. Y puedas entonces tener compasión como Dios tiene compasión de él. En conclusión, en esta semana ame a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. En sí, este es el mandato por el cual vivir. Este es el mandato por el cual debes de vivir. Que en esta semana puedas hacer eso. Es mi ruego y oración. Vamos a orar. Señor, que en esta semana podamos amarte a ti y mostrarlo no solamente con nuestros labios, sino con nuestros hechos. Amarte con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y con todo nuestro corazón. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Señor, que podamos poner en práctica esto y podamos entonces tener ese mandato tuyo por el cual vivimos. Y que en esta semana podamos vivir esta realidad. Gracias, Señor, por la manera que el Señor Jesucristo respondió a esas personas que le estaban tratando de hacerle daño. Señor, que nosotros llevemos nuestras dudas a ti, pero nunca para poder ponerte a prueba. Esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Dios te bendiga y ten buen semana.